Si quieres llegar al cuadrante indicado deberías aprender a poder identificar cómo funciona el dinero, por eso en este capítulo, exploraremos cómo identificar y diferenciar las formas en las que el dinero fluye en nuestras vidas. Robert Kiyosaki, el autor de este revolucionario libro, nos llevará de la mano a través de un viaje de descubrimiento financiero que cambiará la forma en que vemos nuestros ingresos y gastos. Prepárate para tomar notas y absorber información valiosa que te ayudará a tomar decisiones financieras más inteligentes y a alcanzar tus metas económicas a largo plazo. Sin más preámbulos, comencemos nuestro viaje hacia la independencia financiera. Capítulo 2. Diferentes cuadrantes, diferentes personas. No es posible enseñar nuevos trucos a un perro viejo, decía siempre mi padre educado. Yo me había sentado con él, en varias ocasiones y había hecho mi mejor esfuerzo para explicarle el cuadrante del flujo de dinero, con el fin de mostrarle algunos nuevos derroteros financieros. Cercano a cumplir 60 años de edad, se daba cuenta de que muchos de sus sueños no se cumplirían. Su colocación en la lista negra parecía ir ahora más allá de los muros del gobierno estatal. Él se estaba colocando, a sí mismo en ella. Lo intenté, pero no funcionó, dijo. Mi padre se refería a sus intentos de lograr el éxito en el cuadrante de autoempleado con su propio negocio como consultor autoempleado, y como dueño de negocio, cuando gastó gran parte de sus ahorros de toda la vida en una franquicia de helados famosa que fracasó. Dado que era una persona inteligente, comprendía desde el punto de vista conceptual las diferentes aptitudes técnicas que eran necesarias en cada uno de los 4 cuadrantes. Él sabía que podía aprenderlas si lo deseaba, sin embargo, había algo más que se lo impedía. Un día, durante el almuerzo, conversé con mi padre rico sobre mi padre educado. Tu padre y yo no somos iguales en lo más íntimo, me dijo mi padre rico. Aunque los dos somos seres humanos y ambos tenemos miedos, dudas, creencias, fortalezas y debilidades, respondemos o manejamos esas similitudes básicas de manera diferente. ¿Puedes decirme cuáles son las diferencias?, le pregunté. No durante un solo almuerzo, dijo mi padre rico. Sin embargo, la manera en que respondemos a esas diferencias es lo que ocasiona que permanezcamos en un cuadrante o en otro. Cuando tu padre trató de cruzar del cuadrante empleado al cuadrante dueño de negocio, él pudo comprender intelectualmente el proceso, pero no pudo manejarlo emocionalmente. Cuando las cosas no salieron como él esperaba y comenzó a perder dinero, no supo qué hacer para resolver los problemas, por lo que regresó al cuadrante en que se sentía más cómodo. El cuadrante empleado y en ocasiones el cuadrante autoempleado, dije. Vuelve demasiado doloroso al interior, un miedo que ambos tenemos, él escoge buscar la seguridad y yo escojo buscar la libertad. Y esa es la diferencia fundamental, dije. Mientras le hacía una seña al mesero para que llevara la cuenta. A pesar de que todos somos seres humanos, volvió a afirmar mi padre rico, cuando se refiere al dinero y a las emociones relacionadas con el dinero, todos respondemos de manera distinta. Y es la manera en que respondemos a esas emociones lo que a menudo determina en qué cuadrante escogemos generar nuestro ingreso. Diferentes cuadrantes, diferentes personas, dije. Así es, dijo mi padre rico, cuando nos levantamos y nos dirigimos a la puerta. Y si vas a tener éxito en cualquier cuadrante, necesitas saber más que las habilidades técnicas. También necesitas conocer las diferencias esenciales que hacen que las personas busquen cuadrantes diferentes. Si sabes eso, la vida será mucho más sencilla. Estábamos estrechando las manos y despidiéndonos mientras el valet traía el automóvil de mi padre rico. Una última cosa, dije apresuradamente. ¿Puede cambiar mi padre? Desde luego, dijo mi padre rico. Cualquiera puede cambiar. Pero cambiar de cuadrantes no es como cambiar de trabajos o cambiar de profesiones. Cambiar de cuadrantes a menudo consiste en cambiar en el fondo de lo que eres, de cómo piensas, de cómo observas al mundo. El cambio es más fácil para algunas personas que para otras simplemente debido a que algunas personas aceptan el cambio y otras lo rechazan. Y cambiar de cuadrantes es frecuentemente una experiencia que cambia la vida. Es un cambio tan profundo como la antigua historia de la oruga que se transforma en una mariposa. No solo cambiarás tú, sino que también cambiarán tus amigos. A pesar de que seguirás siendo amigo de tus viejos amigos, es más difícil que las orugas hagan las mismas cosas que hacen las mariposas. De manera que los cambios son grandes cambios y no hay muchas personas que elijan realizarlos. El valet cerró la puerta y conforme mi padre rico se alejaba en su automóvil, yo me quedé pensando en las diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo puedo saber si las personas son empleados, autoempleado, dueño de negocio o inversionista sin saber mucho acerca de ellas?
Una de las maneras de hacerlo consiste en escuchar sus palabras. Una de las habilidades más importantes de mi padre rico consistía en ser capaz de leer a las personas, pero él también consideraba que no es posible juzgar a un libro por su portada. Mi padre rico, al igual que Henry Ford, no tenía una excelente educación, pero ambos hombres sabían cómo contratar a personas y trabajar con personas que sí la tenían. Mi padre rico siempre me explicaba que la capacidad de reunir a personas inteligentes y trabajar con ellas como un equipo, era una de sus habilidades más grandes. Desde la edad de 9 años, mi padre rico comenzó a enseñarme las habilidades necesarias para tener éxito en los cuadrantes dueño de negocio e inversionista. Una de esas habilidades consiste en ser capaz de ir más allá de la superficie de una persona y comenzar a observar en su interior. Mi padre rico solía decir, si escucho las palabras de una persona, comienzo a ver y sentir su alma. De manera que a la edad de 9 años comencé a sentarme en la oficina de mi padre rico cuando él contrataba gente. De esas entrevistas aprendí a escuchar no tanto las palabras, sino los valores fundamentales, valores que, según mi padre rico, provenían de sus almas. Palabras del cuadrante empleado. Una persona que proviene del cuadrante empleado, podría decir: estoy buscando un trabajo seguro, con buen sueldo y excelentes beneficios. Palabras del cuadrante autoempleado. Una persona que proviene del cuadrante autoempleado, podría decir: mi tarifa es de $35 por hora. Mi tasa de comisión normal es de 6% del precio total. No puedo encontrar personas que quieran trabajar y hacer las cosas bien. He trabajado más de 20 horas en este proyecto. Palabras del cuadrante dueño de negocio. Una persona que opera en el cuadrante dueño de negocio, podría decir: estoy buscando a un nuevo presidente para dirigir mi compañía. Palabras del cuadrante inversionista. Alguien que opera en el cuadrante inversionista, podría decir: ¿está basado mi flujo de efectivo en una tasa de retorno interna o en una tasa de retorno neta? Las palabras son herramientas. Una vez que mi padre rico sabía quién era en su esencia la persona a quien estaba entrevistando, al menos por ese momento, él sabía qué era lo que realmente estaba buscando, qué podía ofrecer y qué palabras debía utilizar cuando hablaba con ellos. Mi padre rico siempre decía, las palabras son herramientas poderosas. Mi padre rico nos recordaba constantemente eso, a su hijo y a mí. Si deseas ser un líder, necesitas ser el amo de las palabras. Así que una de las habilidades necesarias para ser un gran dueño de negocio, consiste en ser el amo de las palabras y saber qué palabras funcionan con determinados tipos de personas. Él nos entrenó, para primero escuchar cuidadosamente las palabras que utilizaba una persona y a continuación sabríamos qué palabras deberíamos usar, y cuándo usarlas con el fin de responder de la manera más efectiva. Mi padre rico explicó, una palabra puede entusiasmar a cierto tipo de persona, mientras que esa misma palabra podría dejar impasible a otra persona. Él hacía énfasis en que para ser grandes líderes debemos antes ser muy buenos para escuchar. Si usted no escucha las palabras que una persona utiliza, no podrá ser capaz de sentir su alma. Si usted no puede escuchar su alma, no sabrá nunca con quién estaba usted hablando. Diferencias esenciales. La razón por la que decía escuchar sus palabras, sentir sus almas es porque detrás de las palabras que una persona elige se encuentran valores esenciales y diferencias esenciales del individuo. Las siguientes son algunas de las generalidades que separan a las personas en un cuadrante de aquellas que se encuentran en otro. 1. El empleado. Cuando escucho la palabra seguro o beneficios, me doy cuenta de quiénes pueden ser en lo más íntimo. La palabra seguro se utiliza a menudo como respuesta a la emoción del miedo. Si una persona siente miedo, entonces la necesidad de tener seguridad es frecuentemente una frase utilizada de manera común por alguien que proviene predominantemente del cuadrante empleado. En lo que se refiere al dinero y los empleos, existen muchas personas que simplemente odian el sentimiento de miedo que acompaña a la incertidumbre económica y de allí su deseo de tener seguridad. La palabra beneficio significa que la gente también desearía alguna clase de recompensa adicional que queda expresada, o una compensación extra, definida y asegurada, como un plan de jubilación o de cuidado a la salud. La clave es que quieren sentirse seguros y desean verlo por escrito. La incertidumbre no les hace felices, a la certidumbre sí. En el interior de su mente piensan, yo te daré esto, y tú me prometes que me darás a cambio aquello. Para ellos, la idea de la seguridad es a menudo más importante que el dinero. Los empleados pueden ser presidentes de compañías o encargados de limpieza. No se trata tanto de lo que hacen, sino del acuerdo contractual que tengan con la persona o organización que los contrata. 2. El autoempleado.
Se trata de personas que desean ser su propio jefe o a quienes les gusta hacer sus propias cosas. Yo denomino a este grupo como los seguidores de hágalo usted mismo. A menudo, en lo que se refiere al tema del dinero, a las personas del cuadrante autoempleado, no les gusta que su ingreso dependa de otras personas. De acuerdo con sus propias palabras, si los autoempleados trabajan duro, esperan que se les pague por su trabajo. Aquellos que son autoempleados, no les gusta que la cantidad de dinero que ganan sea determinada por alguien más o por un grupo de personas que pudieran no trabajar tan duro como lo hacen ellos. Si trabajan duro, págueles bien. Ellos también comprenden que, si no lo hacen, entonces no merecen que se les pague mucho. En lo que se refiere al dinero, los autoempleados tienen almas ferozmente independientes. La emoción del miedo. Mientras el empleado a menudo responderá al miedo de no tener dinero mediante la búsqueda de seguridad, el autoempleado responderá de manera diferente. Las personas en este cuadrante responderán ante el miedo no mediante la búsqueda de seguridad, sino al asumir el control de la situación y enfrentarla por sí mismos. Es por eso que los llamo el grupo de hágalo usted mismo. En lo que se refiere al miedo y al riesgo financiero, ellos desean tomar al toro por los cuernos. En este grupo usted encontrará profesionales bien educados, que pasaron años en la escuela, como doctores, abogados y dentistas. También en el grupo de autoempleados, están personas que siguieron caminos educativos distintos o adicionales a la escuela tradicional. En este grupo están los vendedores con comisión directa a los agentes de bienes raíces, por ejemplo, así como pequeños dueños de negocios como propietarios de tiendas y tintorerías, restauranteros, consultores, terapeutas, agentes de viajes, mecánicos automotrices, plomeros, carpinteros, predicadores, electricistas, peluqueros y artistas. Los autoempleados son comúnmente perfeccionistas arraigados. A menudo desean hacer algo excepcionalmente bien. En su mente consideran que nadie lo hace mejor de lo que ellos pueden hacerlo, de manera que realmente no confían en que nadie más pueda hacerlo como a ellos les gusta, de la manera que ellos consideran es la correcta. En muchos sentidos, son verdaderos artistas que tienen su propio estilo y método para hacer las cosas. Para este grupo, el dinero no es el elemento más importante acerca de su trabajo. Su independencia, la libertad para hacer las cosas a su manera y el respeto de los expertos en su campo, son mucho más importantes que solo el dinero. Cuando los contrate, es mejor que usted les diga qué quiere que hagan y los deje que lo hagan solos. Ellos no necesitan ni desean supervisión. Si usted se entromete demasiado, ellos simplemente abandonarán el trabajo y le dirán que contrate a alguien más. El dinero realmente no es lo más importante, su independencia lo es. Por otra parte, si este grupo entrena a una persona para que haga lo que ellos hacen, la persona recién entrenada frecuentemente se marcha para hacer sus propias cosas y ser su propio jefe y hacer las cosas a su manera y tener una oportunidad para expresar su individualidad. Muchas personas del tipo autoempleados dudan en contratar y entrenar a otras personas debido a que una vez capacitados a menudo terminan como sus competidores. Este factor, a su vez, los mantiene trabajando más duro y haciendo las cosas por cuenta propia. 3. Dueño de negocio. Este grupo de personas podría ser casi lo opuesto a los autoempleados. Aquellos que son verdaderos dueños de negocio gustan de rodearse de personas inteligentes de las 4 categorías: empleado, autoempleado, dueño de negocio e inversionista. A diferencia de los autoempleados, a quienes no les gusta delegar tareas porque nadie puede hacerlas mejor, al verdadero dueño de negocio le gusta delegar. El verdadero lema de un dueño de negocio es: ¿por qué hacerlo usted mismo, cuando puede contratar a alguien que lo haga por usted y ellos pueden hacerlo mejor? Henry Ford se ajustaba a este molde. Como cuenta una historia popular, un grupo de así llamados intelectuales criticaron a Ford por ser ignorante. Señalaron que él no sabía mucho en realidad. Así que Ford los invitó a su oficina y los desafió a que le preguntaran cualquier pregunta y él la respondería. Entonces este grupo se reunió con el industrial más poderoso de los Estados Unidos y comenzó a hacerle preguntas. Ford escuchó sus preguntas y cuando terminaron, simplemente levantó varios teléfonos en su escritorio, llamó a algunos de sus asistentes más brillantes y les pidió que proporcionaran al panel las respuestas que buscaban. Terminó señalando al grupo que él prefería contratar a personas inteligentes que habían ido a la escuela para que le proporcionaran las respuestas, de manera que le dejara la mente en claro para realizar tareas más importantes, tareas como pensar. Una de las citas atribuidas a Ford dice: pensar es el trabajo más duro que existe. Es por eso que muy pocas personas lo realizan. Desarrollo empresarial. He escuchado a menudo las palabras voy a comenzar mi propio negocio.
Muchas personas tienden a creer que el camino a la seguridad financiera y a la felicidad consiste en hacer sus propias cosas o en desarrollar un nuevo producto que nadie más tiene. Así que se apresuran a comenzar sus propios negocios. En muchos casos, este es el camino que siguen. Muchos terminan por crear un negocio del tipo autoempleado y no del tipo dueño de negocio. Nuevamente, no se trata de que uno sea necesariamente mejor que el otro. Ambos tienen distintas fortalezas y debilidades, riesgos y recompensas. Pero muchas personas que desean comenzar un negocio del tipo dueño de negocio terminan creando un negocio del tipo autoempleado y quedan atrapados en su intento de pasar al lado derecho del cuadrante. Muchos nuevos empresarios desean hacer esto. Pero en vez de ello terminan haciendo esto y quedan atrapados. Entonces muchos intentan hacer esto. Pero solo unos cuantos de quienes lo intentan realmente lo logran. ¿Por qué? Porque las habilidades técnicas y humanas para ser exitoso en cada cuadrante son a menudo diferentes. Usted debe aprender las habilidades y la mentalidad requerida por un cuadrante para lograr el éxito en él. La diferencia entre un tipo de negocios de autoempleado y un tipo de negocios de dueño. Aquellos que son verdaderos dueños de negocios pueden abandonar sus negocios por un año o más y a su regreso encontrar que su negocio es más redituable y está mejor dirigido que cuando se marcharon. En un verdadero tipo de negocios de autoempleado, si él se marcha, por un año o más, existen muchas probabilidades de que no existirá un negocio al cual regresar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Para decirlo de manera sencilla, un autoempleado es dueño de un empleo. Un dueño de negocio es dueño de un sistema y luego contrata personas competentes para que operen el sistema. O para decirlo de otra forma, en muchos casos, el autoempleado es el sistema, esa es la razón por la que no pueden marcharse. Para ser un dueño de negocio exitoso se requiere a. La propiedad o control de sistemas. b. La habilidad para liderar a la gente. Para que los autoempleados evolucionen en dueños de negocios, necesitan convertir lo que ellos son y lo que ellos saben en un sistema, y la mayoría puede no ser capaz de hacerlo, o frecuentemente se encuentran demasiado arraigados al sistema. 4. El inversionista. Los inversionistas ganan dinero con el dinero. No tienen que trabajar porque su dinero está trabajando para ellos. El cuadrante inversionista es el campo de juego de los ricos. Sin importar en qué cuadrante hayan ganado su dinero las personas, si desean algún día ser ricas deben acudir en última instancia a este cuadrante. Es en el cuadrante inversionista, en el que, el dinero se convierte en riqueza. La diferencia entre los ricos y todos los demás. Hace unos años leí un artículo que decía que la mayoría de las personas ricas recibían 70% de su ingreso de sus inversiones, o del cuadrante inversionista, y menos del 30% de sus salarios, o del cuadrante empleado. Y si era un empleado, existían muchas posibilidades de que fueran empleados de su propia corporación. Su ingreso se veía de la siguiente forma. Para la mayoría de los demás, los pobres y la clase media, al menos el 80% de su ingreso proviene de los salarios en los cuadrantes empleado y autoempleado. Y menos del 20% de sus inversiones, o del cuadrante inversionista. El dinero gana dinero. Sin importar cuánto dinero ganen las personas, en última instancia deben colocar una parte en el cuadrante inversionista. El cuadrante inversionista trata específicamente con la idea del dinero que gana dinero. O la idea de que su dinero trabaja con el fin de que usted no tenga que trabajar. Sin embargo, es importante reconocer que existen otras opciones. Otras formas de invertir. Las personas invierten en su educación. La educación tradicional es importante porque mientras mejor sea su educación, mejores serán sus oportunidades de ganar dinero. Usted puede pasar 4 años en la universidad y lograr que su ingreso potencial sea de entre $24,000 y $50,000 o más al año. Dado que la persona promedio pasa 40 años o más trabajando activamente, 4 años de educación universitaria o de algún tipo de educación superior es una excelente inversión. La lealtad y el trabajo duro constituyen otra forma de inversión, como ser un empleado de toda la vida de una compañía o del gobierno. Como retribución, por medio de un contrato, ese individuo es recompensado con una pensión vitalicia. Esa es una forma de inversión popular en la era industrial, pero es obsoleta en la era de la información. Otras personas invierten en grandes familias y a cambio de ello logran que sus hijos cuiden de ellos al llegar a su vejez. Esa forma de inversión era común en el pasado, sin embargo, debido a las limitaciones económicas del presente, se está haciendo más difícil que las familias asuman los gastos médicos y de vida de sus padres. Los programas de retiro del gobierno,
como la seguridad social y el servicio médico público, en Estados Unidos, que a menudo son pagados mediante la deducción en nómina, constituyen otra forma de inversión requerida por la ley. Sin embargo, debido a los grandes cambios demográficos y de costos, esta forma de inversión pudiera no ser capaz de cumplir con las promesas que ha hecho. Y existen medios independientes de inversión para el retiro, que son llamados planes de retiro individual. Frecuentemente, el gobierno federal estadounidense ofrece incentivos fiscales tanto al empleador como al empleado para que participen en dichos planes. Un plan de retiro popular en Estados Unidos es el denominado Plan 401(k). En otros países, como en Australia, existen los llamados planes superanuales. Ingreso recibido de las inversiones. A pesar de que todas las mencionadas son formas de inversión, el cuadrante inversionista se enfoca en las inversiones que generan ingreso de manera constante durante sus años laborales. Por esa razón, para ser considerado como una persona que opera como un inversionista, use los mismos criterios utilizados en todos los demás cuadrantes. ¿Recibe usted actualmente su ingreso del cuadrante inversionista? En otras palabras, ¿está su dinero trabajando para usted y generando más ingreso para usted? Consideremos a una persona que adquiere una casa como una inversión y la renta a otras personas. Si la renta recibida es mayor que los gastos de operación de la propiedad, ese ingreso proviene del cuadrante inversionista. Lo mismo ocurre con personas que reciben sus ingresos como intereses por sus ahorros, o dividendos de acciones y obligaciones. De manera que el criterio para calificar en el cuadrante inversionista es cuánto dinero genera usted del cuadrante sin trabajar en él. Ventajas del ingreso del cuadrante inversionista. La principal diferencia de la gente que gana su dinero en el cuadrante inversionista es que se enfocan en lograr que su dinero gane dinero. Si son buenos en eso, pueden tener a ese dinero trabajando para ellos y para sus familias por cientos de años. Además de las obvias ventajas de saber cómo hacer dinero con el dinero y no tener que levantarse para ir a trabajar, existen también muchas ventajas fiscales que no se encuentran a la disposición de la gente que tiene que trabajar para ganar dinero. Una de las razones por las que los ricos se hacen más ricos es que en ocasiones pueden ganar millones y legalmente no pagan impuestos sobre ese dinero. Eso ocurre porque ellos ganan dinero en la columna de activos y no en la columna de ingresos. O bien ganan dinero como inversionistas, no como trabajadores. Las personas que trabajan para ganar dinero no solo son frecuentemente gravadas con tasas de impuesto más altas, sino que además sus impuestos son retenidos de sus salarios, de manera que nunca ven siquiera esa porción de su ingreso. Las personas necesitan convertirse en inversionistas. Conforme avanzamos donde los planes de pensión de beneficios definidos, o lo que yo llamo planes de retiro de la era industrial, hacia los planes de pensión de contribución definida, o planes de pensión de la era de la información, el resultado es que usted como individuo debe ser responsable de sí mismo desde el punto de vista financiero. Pocas personas han notado el cambio. El plan de pensión de la era industrial. En la era industrial, un plan de pensión de beneficios definidos implicaba que la compañía le garantizaba a usted, el trabajador, una cantidad definida de dinero generalmente pagadera cada mes en tanto usted viviera. La gente se sentía segura porque esos planes aseguraban un ingreso estable. El plan de pensión de la era de la información. Alguien cambió el trato, y repentinamente las compañías ya no garantizaron la seguridad financiera al final de la vida laboral de sus empleados. En vez de ello, las compañías comenzaron a ofrecer planes de retiro de contribución definida. Contribución definida significa que usted solo obtendrá la devolución de lo que usted y la compañía contribuyan mientras usted trabaje. En otras palabras, su pensión es definida únicamente por aquello con lo que usted contribuyó. Si usted y su compañía no depositan dinero, usted no recibirá dinero. La buena noticia es que en la era de la información la esperanza de vida se elevará. La mala noticia es que usted podría vivir más tiempo que la duración de su pensión. Invertir sin ser inversionistas. El cambio de los planes de pensión de beneficios definidos a los de contribución definida está obligando a millones de personas alrededor del mundo a convertirse en inversionistas, con muy poca educación relacionada con la inversión. Muchas personas que han pasado sus vidas evitando los riesgos financieros están siendo obligadas ahora a asumirlos, los mismos pueden afectar su futuro, su vejez, el final de sus años laborales. La mayoría descubrirá si eran inversionistas inteligentes o apostadores descuidados solo cuando sea tiempo de retirarse. Actualmente el mercado de valores está en boca de todos. Está siendo impulsado por muchos factores, uno de los cuales consiste en los no inversionistas que tratan de convertirse en inversionistas. Su camino financiero tiene el siguiente aspecto. La gran mayoría de esas personas, los empleados y autoempleados, están orientadas hacia la seguridad por su propia naturaleza.
Esa es la razón por la que buscan trabajos seguros o carreras seguras, o crean pequeños negocios que pueden controlar. Están mudándose al cuadrante inversionista debido a los planes de retiro de contribución definida, donde esperan encontrar seguridad para cuando terminen sus años laborales. El cuadrante inversionista es el cuadrante del riesgo. Debido a que mucha gente en el lado izquierdo del cuadrante del flujo de dinero está buscando la seguridad, el mercado de valores responde de la misma forma. Esa es la razón por la que usted escucha frecuentemente las siguientes palabras. 1. Diversificación. Las personas que buscan la seguridad utilizan mucho la palabra diversificación. ¿Por qué? Porque la estrategia de diversificación es una estrategia para no perder. No se trata de una estrategia de inversión para ganar. Los inversionistas exitosos o ricos no diversifican. Enfocan sus esfuerzos. 2. Acciones de grandes compañías. Los inversionistas que privilegian la seguridad generalmente adquieren acciones de las compañías grandes conocidas como blue chips. Aunque la compañía puede ser más segura, el mercado de valores no lo es. 3. Fondos de inversión. Las personas que saben poco sobre inversión se sienten más seguras cuando entregan su dinero al gerente de un fondo de inversión, esperando que haga un mejor trabajo del que ellos son capaces. Y esta es una estrategia inteligente para las personas que no tienen intenciones de convertirse en inversionistas profesionales. El problema es que, aunque se trata de una estrategia inteligente, no significa que los fondos de inversión sean menos riesgosos. De hecho, si se produce un crack en el mercado de valores, podríamos ver lo que yo llamo la crisis de los fondos de inversión, una catástrofe financiera tan devastadora como la crisis especulativa de la manía de los tulipanes de 1610, la burbuja de los mares del sur de 1620 y el estallido de los bonos chatarra de 1990. Aprenda a manejar el riesgo. Es posible invertir y obtener grandes utilidades con bajo riesgo. Todo lo que tiene que hacer es aprender cómo se hace. No es difícil. De hecho, se parece mucho a aprender a andar en bicicleta. En las primeras etapas usted puede caerse, pero después de algún tiempo dejará de caerse y la inversión se convertirá en una segunda naturaleza, de la misma forma en que andar en bicicleta lo es para la mayoría de nosotros. El problema con el lado izquierdo del cuadrante del flujo de dinero es que mucha gente va a él para evitar el riesgo financiero. En vez de evitar el riesgo, le recomiendo que aprenda cómo manejar el riesgo financiero. Lo que me impulsó a escribir el cuadrante del flujo del dinero es mi preocupación por aquellas personas que reconocen la necesidad de convertirse en inversionistas. El libro fue escrito para ayudar a los individuos que deseen avanzar del lado izquierdo del cuadrante al lado derecho, pero que no saben en dónde comenzar. Cualquiera puede hacer ese movimiento, si tiene las aptitudes correctas y la determinación. Si usted ya ha encontrado su propia libertad financiera, lo felicito. Por favor, enseñe a otras personas el camino que siguió y guíelos si ellos desean ser guiados. Guíelos, pero déjelos encontrar su propio camino, dado que existen muchas vías hacia la libertad financiera. Sin importar lo que usted decida, por favor recuerde lo siguiente: la libertad financiera puede ser libre, pero no es barata. La libertad tiene un precio, y yo considero que vale ese precio. El gran secreto es: no se necesita dinero ni una buena educación formal para ser libre desde el punto de vista financiero. Tampoco tiene que ser necesariamente riesgoso. En vez de lo anterior, el precio de la libertad se mide en sueños, deseos y la habilidad para superar la desilusión que todos sentimos a lo largo del camino. ¿Está usted dispuesto a pagar ese precio? Uno de mis padres pagó el precio, el otro no. Él pagó un tipo diferente de precio. La pregunta del cuadrante dueño de negocio es: ¿puede usted dejar su negocio por un año o más y encontrarlo a su regreso más redituable y mejor administrado que cuando se marchó? Y así concluimos nuestro emocionante recorrido por el capítulo 2 del libro, El cuadrante del flujo de efectivo. Si el contenido fue de valor para ti, no olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones, así nos estarías ayudando a que el algoritmo de YouTube les haga llegar esta información a más personas.